Bueno, buenos días. Nos encontramos en esta mesa, agradecidos de estar en este Congreso 2020, que nos ha costado un poco adaptarnos a la realidad de esta pandemia, pero hemos llegado. Acá me acompaña la doctora Fernanda Sánchez y quien le habla, la doctora Nadia Krull. Ambas somos integrantes del Departamento de Patología Clínica del Hospital de Clínicas y en esta ocasión, esta mesa, con el título, como dice allí, hacia la armonización del informe de proteinograma electroforético, valor agregado a los comentarios interpretativos. Hemos traído en esta ocasión a una invitada especial, la bioquímica María Soledad Sáenz, la cual la voy a presentar para después más adelante ella va a disertar. Es bioquímica egresada de la UBA. Hace 10 años que se dedica en la sección de bioquímica del Hospital Central, del Laboratorio Central del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde allí es encargada de la sección. Además trabaja activamente en el grupo de amiloidosis del hospital, integra también parte del grupo de mieloma múltiple de Argentina y aparte es docente del Instituto Universitario del Hospital Italiano y especialista en docencia universitaria para los profesionales de la salud. Así que le damos la bienvenida y te agradecemos, Soledad, acompañarnos en este día. Bueno, vamos a dar introducción a esta mesa que con la doctora Sánchez lo que queremos hoy es hacer una puesta al día de las tendencias internacionales sobre la armonización del informe del PEF, ¿sí? La idea es ponernos a traer un poquito lo que se está haciendo en el exterior y ver si podemos llegar a formar un grupo multidisciplinario acá en Uruguay para poder hacer una encuesta y ver cuáles son las prácticas interpretativas del proteinograma electroforético en Uruguay y poder llegar el año que viene al Congreso Mundial que se va a tomar cita en Uruguay, en Punta del Este, y poder poner sobre la mesa algún tipo de encuesta que tenemos ganas de hacer a nivel nacional de cuáles son las prácticas en nuestro país y poder hacer algo regional. Bueno, vamos a darle avance a la mesa. ¿Por qué debemos armonizar el informe del PEF? Esa es la pregunta que nos hacíamos y esa es la pregunta que nos hacíamos a la hora de recorrer la literatura y ver qué es lo que se estaba haciendo en otras partes del mundo. Bueno, nosotros sabemos muy bien que son conocidas las guías que recomiendan o consensos que hablan de screening inicial para gamapatías monoclonales, cuándo es oportuno hacer ese diagnóstico, cómo se hace el seguimiento, cómo es el pronóstico, cómo es el tratamiento y cómo seguimos a esos pacientes. Pero en términos de reportes de informe hay solo algunas guías o recomendaciones internacionales de cómo llegar a estandarizar ese informe de PEF, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante la armonización de ese informe? Al no existir guías que nosotros podamos seguir, hay una variabilidad importante en el informe que se hace en los diferentes laboratorios y el informe que desarrolla cada intérprete del mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, puede surgir una confusión a la hora de interpretar por parte del médico solicitante y en consecuencia de eso hay un perjuicio sobre el paciente. Entonces, ¿cuáles son las áreas de variación entre los diferentes laboratorios a la hora de informar? Bueno, el formato es distinto, el contenido que nosotros devolvemos a ese informe varía dependiendo quién desarrolla el mismo. La nomenclatura utilizada es distinta. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de si hay una presencia de una proteína monoclonal, la llama un intérprete de una forma, en otra región se llama de otra forma. Las unidades de informar, no solamente la proteína monoclonal, sino las fracciones que se informan en dicho reporte, también pueden variar. Las plataformas analíticas que tenemos en los laboratorios son distintas, ¿sí? No es lo mismo un soporte sólido como el agarosa que una electroforesis de zona como es la electroforesis capilar. ¿Cómo se cuantifica el componente monoclonal? ¿Qué técnicas se usan en un laboratorio? También varía. Después, ¿cómo se cuantifica aquellas proteínas monoclonales que migran en zonas de difícil interpretación, como son las zonas no gamma?
las regiones de las alfa-globulinas, las regiones de las beta-globulinas. Y después, ¿cómo se hace para cuantificar aquellos componentes monoclonales de baja cuantía y cómo se reportan? Entonces, después de ver todos los tipos de variaciones que pueden llevar a que un informe no sea consistente cambiando de un laboratorio a otro, tenemos que pensar qué beneficios tendríamos si nosotros lo armonizamos. Bueno, llegaríamos a un informe consistente, eficiente, efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguiríamos lineamientos, recomendaciones, podríamos llegar a consensuar y que todos al mismo tiempo informemos lo mismo. ¿Qué hacemos con esa armonización? Bueno, reducimos el tiempo que consumimos en desarrollar el mismo, ¿sí? Además, si mantenemos un informe consistente, estandarizado, la utilización del sistema informático hace que la revisión de los antecedentes del paciente sea mucho más rápida. Además, reducimos los riesgos de errores cuando vamos completando el formulario, ¿sí? Mejoramos la precisión. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, si nosotros usamos términos semicuantitativos, como decir proteína monoclonal sí, no, presente, ausente, positivo, negativo, es mucho más efectivo y mucho más rápido y el clínico, que es el que recibe el reporte, es mucho más amigable a la hora de interpretarlo. Por eso mismo decimos que evitamos esas malas interpretaciones por parte del clínico y las confusiones que pueden traer, porque él puede recibir ese reporte y decir sí o no, entendí el reporte o me quedan dudas. Y después que sean comparables en el tiempo. Entonces, para el clínico todo esto, aparte de facilitar la validación en el laboratorio, facilita la revisión de los resultados en el consultorio y se hace mucho más ágil. Entonces, ¿qué es lo más importante acá cuando vamos a armonizar? Es pensar qué es lo que quiere el clínico, por qué lo solicita, qué es lo que espera de ese reporte. Entonces, cada vez que un intérprete se enfrenta a un informe de PEF, a una evaluación de un proteinograma, piensa en diferentes patologías. Pero lo que las recomendaciones ponen de plano es que el objetivo primario o el fundamento por el cual se solicita un proteinograma electroforético es descartar en primera instancia que el paciente no sea portador de una gamapatía monoclonal. Entonces, ese es el hilo conductor que nunca debemos perder a la hora de hacer un comentario interpretativo de un informe de PEF. Encontremos o no encontremos la presencia de un componente monoclonal en el mismo. Entonces, ¿qué es lo que se pregunta el clínico? ¿Existe esa proteína monoclonal? ¿Cuál es su isotipo? ¿Cuál es su concentración? Quiero que sea un reporte consistente en cuanto a esas proteínas monoclonales. Además que ese reporte sea acumulativo, que al clínico le permita decir, bueno, mi paciente ha respondido al tratamiento. Voy a monitorear la progresión de esa patología por la cuantificación. Mi paciente entró en remisión, entró en recaída, ¿sí? El otro objetivo es que a través de ese informe nosotros podamos lograr ser lo más preciso posible en la cuantificación a través del tiempo de la proteína monoclonal, ¿sí? Sobre todo en las zonas de difícil interpretación, donde migran normalmente otras proteínas en esas fracciones, como son la zona de las alfa-globulinas, de las beta-globulinas. Y otro punto importante que el intérprete debe manejar y debe actualizarse son aquellos perfiles electroforéticos que en la evolución de un paciente con una patología de gamapatías monoclonales puede cambiar ese perfil. ¿Por qué? Bueno, tiene que tener la expertise de saber, ¿es secundario un tratamiento farmacológico? ¿Ese pico con un perfil diferente de proteína monoclonal es distinto al diagnóstico inicial y se puede deber al tratamiento por anticuerpos monoclonales? Bueno, esa expertise la tiene que tener el intérprete, ¿sí? Son parte de los puntos que el clínico quiere que le devuelvan en el informe. Entonces, la mesa, el objetivo de esta mesa es hacer una revisión de lo que se ha publicado. Entonces comenzamos, por ejemplo, en el 1999,
La primera guía de recomendaciones sobre la evaluación de los pacientes con gamapatía monoclonales la hace el Colegio Americano de Patología Clínica y tiene un update en el 2012, pero no tiene muchas de las recomendaciones de los puntos que más nos interesan, que lo aportan otras recomendaciones en otros países. Posteriormente a esto, también los italianos y los holandeses tienen una serie de recomendaciones que en realidad no han hecho mucho eco fuera de su país. En el 2012 se presentó con mucha más fuerza, que se mantiene vigente hasta el día de hoy con algunas actualizaciones, es la fusión de los especialistas a nivel de Australia y Nueva Zelanda que hacen recomendaciones formales sobre la estandarización del proteinograma electroforético y tiene un update en el 2019 manteniendo la interpretación y el formato que ellos recomiendan, pero haciendo unas sugerencias nuevas, sobre todo sobre la cuantificación de proteínas monoclonales cuando migran en zonas de difícil interpretación. También tenemos algunas recomendaciones de habla hispana, que son las españolas, que son del 2014. Después la IFCC se ha impuesto, pero lo único que se ha llegado a ver hasta el día de hoy es una especie de encuesta de más o menos un poco más de 30 países para ver en qué situación están las prácticas de interpretación de los mismos. ¿Sí? No tenemos unas recomendaciones formales todavía desarrolladas por ellos. Después, uno de las personas, de los especialistas que forman parte también del movimiento en la IFCC es este canadiense Moss, que en este caso es una opinión, es un paper, que en realidad es una opinión personal de la experiencia sobre la validación de más de 10.000 proteinogramas electroforéticos, que se acompasa a los pensamientos y a las recomendaciones que hacen los australianos y los neozelandeses, ¿sí? Y por último, otra de las guías que vamos a hacer hincapié son las guías, las recomendaciones canadienses sobre proteinograma electroforético. Entonces, vamos a ir punteando todos esos ítems que tenemos que estandarizar. En primer lugar, saber que la nomenclatura es la única llave que, si nosotros no tenemos acuerdo sobre la nomenclatura, vamos a hablar en un idioma distinto y la interpretación puede ser equívoca. Entonces, si nosotros tenemos acuerdo sobre ello, vamos a tener la llave de la comunicación eficiente entre nosotros, los que somos intérpretes, y entre el clínico, que es el que recibe el informe. Entonces, trayendo a lo que nos recomiendan los canadienses, esas son parte de la nomenclatura que ellos recomiendan que se debería usar, traída al habla hispana, sería para el componente monoclonal manejan proteína monoclonal, inmunoglobulina policlonal, cuando solo vemos la presencia de la cadena liviana libre, la llaman así, o solo la participación de la pesada como tal. Los australianos y neozelandeses apoyan las recomendaciones que están en acuerdo con lo que dicen los canadienses, pero siguen usando el término como recomendación también de paraproteína que también lo traen a colación. Después, en cuanto a las recomendaciones sobre el diseño del informe, ellos te recomiendan que siempre tenga el mismo contenido, siempre el mismo informe, ¿sí? O sea, que ese planillado se mantenga en el tiempo independientemente de lo que sea, de cuál sea el hallazgo final del proteinograma electroforético. Que sea un informe consistente, que si hay un hallazgo de una proteína monoclonal, se informe, se indique por la positiva y que debe incluir el isotipo, ¿sí? Siempre, aunque no se haga en ese momento, se incluye el antecedente del paciente en ese informe que se está desarrollando. Siempre la concentración también, y si en el laboratorio no tenemos una plataforma para inmunotipificar esa proteína monoclonal, y es un hallazgo, es la primera vez que el paciente tiene la misma, deberíamos sugerir que observamos una anormalidad y que debemos realizar una confirmación de la misma. Después, en cuanto a las fracciones que hay que reportar, bueno, en el informe tendrían que aparecer todas las fracciones que buscamos, albúmina, alfa 1, alfa 2, las beta-globulinas y las gamma-globulinas. Aparte, tener un informe, ¿no? Un casillero que nos hable de las proteínas monoclonales halladas y su concentración.
Las unidades que se utilizan tanto para las fracciones como para la proteína monoclonal son los gramos litros y siempre debe haber un intervalo de referencia, ya sea de una población conocida para el laboratorio que está informando o la que nos pueden sugerir el fabricante de nuestra tecnología, de nuestra plataforma en el laboratorio, adaptada a la realidad del medio. Después, en cuanto a las plataformas analíticas, lo que dicen las guías internacionales, como ya lo veníamos diciendo, nos sugieren sobre un screening, sobre un seguimiento, cómo podemos hacer el seguimiento del paciente y ver el tratamiento, la remisión, pero nunca hablan de la metodología analítica, no hacen recomendaciones sobre eso. ¿Sí? Entonces somos nosotros los responsables de reconocer cuál es la sensibilidad y la especificidad de los métodos que nosotros usamos. Entonces para eso el arsenal de la industria en la parte de diagnóstico es muy grande. Nosotros tenemos que saber que tenemos diferentes técnicas que nos permiten diferenciar diferentes grupos proteicos y ahí citamos la electroforesis de proteína, técnicas de soporte, técnicas de electroforesis de zona, donde entraría la capilar, espectrometría de masa, que es algo que ya se está imponiendo internacionalmente. Pero también tenemos un capítulo y hay recomendaciones sobre seguimiento de algunos componentes monoclonales en zonas de difícil interpretación que siguen apoyando el uso de la nefelometría, de la cuantificación de la inmunoglobulina total, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno, aparte de manejar las prestaciones de cada plataforma, es saber que la nefelometría es complementaria a la medición componente monoclonal? No debemos nunca olvidar que cuantifica el resto de las inmunoglobulinas policlonales que tiene el individuo. Entonces puede haber un valor sobreagregado si nosotros pensamos en el componente monoclonal. Nunca es conmutable y nunca es trazable y nunca sustituye una determinación por nefelometría a lo que nosotros estamos informando en las técnicas de separación de proteínas, ¿sí? El componente monoclonal, siempre la cuantificación habla de lo que nosotros medimos por densitometría en la separación de proteínas. Entonces, lo que ellos recomiendan es que las plataformas analíticas, cuando hablamos de screening inicial, ponen a la mesa que tanto las plataformas de agarosa como las de capilar tienen una sensibilidad comparable para hacer el screening, que deberíamos usar una técnica que sea de alta resolución para poder hacer una pesquisa de esos componentes monoclonales de baja cuantía, que ellos le llaman a aquellos menores de 1 gramo litro, que sean capaces de poder determinar si tenemos componentes monoclonales en la zona de las alfa y de las beta globulinas, y sugieren que aquellas plataformas de electroforesis idealmente aumenta la sensibilidad si usamos las que desdoblan la zona de las beta globulinas, en beta 1 y en beta 2. ¿Sí? Entonces, todo eso, aparte de las recomendaciones de la plataforma, hacen mucho hincapié que el clínico debe ser capaz de monitorear a su paciente siempre en el mismo laboratorio y bajo la misma técnica. Hablando de la inmunotipificación, sabemos que es una realidad, que nunca es un recurso que está en la mano del intérprete. Muchas veces los recursos no son una opción, son los que tenemos en el laboratorio, pero siempre tenemos que saber que lo tenemos que sugerir como estudio. ¿Tá? Y a la hora de las recomendaciones, ellos dicen que la inmunosustracción es muy sugestiva del intérprete, que tiene que haber un entrenamiento previo, pero que con el tiempo uno puede tener el expertise y puede ser comparable a la inmunotipificación, a la inmunofijación. En cuanto al punto de cuantificación de fracciones proteicas, ahí se enumeran que deben aparecer todas en el informe, como ya dijimos, con su intervalo de referencia. Los decimales van a ir siempre de acuerdo a la precisión de la tecnología utilizada y en el informe final estar acompañado
por otra dosificación distinta a la que se realiza por electroforesis capilar para la albúmina, debe especificarse, ¿sí? Sabemos que la cuantificación que informamos en la electroforesis por proteínas para albúmina es por medida densitométrica debajo de la curva y no es una cuantificación exacta como lo es un automatizado, ¿sí? No son comparables, no sustituye una de la otra. Y eso se debe aclarar siempre en el informe, ¿tá? Y es una de las recomendaciones que hace hincapié siempre las recomendaciones australianas y de Nueva Zelanda, que ellos dicen que si nosotros informamos un perfil hepático, siempre debe ir acompañado de una albúmina. El informe de la proteína total aislada nos podría hacer perder el screening inicial de una sospecha de una gamapatía monoclonal. Y es parte de las recomendaciones que ellos hacen. Entonces, ¿por qué cuantificamos? Bueno, porque es la razón del seguimiento de la solicitud del PEF. Esto viene a colación de lo que dijimos al inicio, que el clínico pide el proteinograma para despistar la presencia de la misma. Y como dijimos, siempre va a ir acompañado del informe en su lugar, con sus unidades, acompañado del isotipo. Y si comigra esa fracción, esa proteína monoclonal en una zona que puede estar sobreagregado el valor del componente monoclonal, ya sea por inmunoglobulinas o porque migra en la zona alfa o en la zona beta, en los comentarios interpretativos tendría que haber un comentario por qué se está sobreagregando ese valor a la proteína monoclonal. En cuanto a la interpretación de patrones biclonales, vale aclararlo que estos se informan de manera independiente, nunca se hace la suma de dos zonas, de dos bandas de aspecto monoclonal o dos proteínas monoclonales y que siempre deben informarse cuantitativamente de forma independiente cada una de ellas. Después, otras de las recomendaciones que hacen sobre las proteínas de migración en la zona alfa y beta, bueno, dicen que es un desafío aparte, que hay mucha sobreestimación por las proteínas que migran ahí y que hay muchas publicaciones sobre este tema, pero más adelante Soledad nos va a hablar un poquito de este tema. Entonces, es un poco de lo que ya veníamos diciendo, pero que es importante también destacar este punto, que cuando tenemos una proteína monoclonal que migra en la zona de las gamma globulinas, es importante tener en cuenta cuánto hay sobreagregado de proteínas, de esas inmunoglobulinas policlonales. Y si en el caso de que en la evolución de la enfermedad del paciente exista una gamaparesia, es importante también consignarlo en los comentarios interpretativos. Entonces, como dijimos, las guías existen, pero no especifican el modo de cuantificar la proteína monoclonal. Entonces, ¿qué tenemos que plantearnos o preguntarnos nosotros? ¿Cuánto impacta el modo que nosotros cuantificamos las proteínas en la decisión clínica del paciente? Y eso va a depender de la forma de la proteína, cómo se presente la proteína monoclonal de acuerdo a la plataforma analítica que utilicemos. La calidad de esa corrida electroforética. ¿Cuánto hay de sobreagregado, cuánto hay de background de esas proteínas que viajan en esa fracción que no son monoclonales? ¿Y cuál es el acuerdo dentro del laboratorio para la medida, el modo con que se mide? Entonces, se pone sobre la mesa que hay diferentes formas de medir el pico monoclonal, ya sea de forma perpendicular o de forma tangencial. Ya sea si migra a la zona de las gamma globulinas o si migra a las zonas de las alfa o de las beta globulinas. ¿Qué es lo importante de esto? Hay muchas publicaciones, acá a colación trajimos algunas publicaciones, pero lo importante de esto es que uno determine en su laboratorio de qué forma lo va a medir. Yo no puedo estar cambiando, haciendo un modo perpendicular y en el próximo seguimiento un tangencial, porque ahí estaríamos cambiando el resultado final y le estaríamos agregando un error analítico en la medición del mismo, ¿sí? Lo importante, parte de las recomendaciones, sobre todo cuando hablan de cuando el componente monoclonal es más de 10 gramos litros, ese sobreagregado del background del resto de otras proteínas no le agrega un valor agregado tan importante.
Y la recomendación que no ponen los canadienses, pero sí los australianos, es que ellos, igual que los franceses, recomiendan que la medición en la zona de las gamma globulinas se haga de forma perpendicular. Lo mismo que dijimos con las fracciones proteicas, para la proteína monoclonal, los decimales van a depender de la precisión de la plataforma utilizada. Y después, un valor agregado que ponen los canadienses. Esto es un poco lo que está en el consenso internacional de grupo de mieloma, que ellos por opiniones de expertos, caracterizan cuándo tenemos una respuesta mínima, cuándo tenemos una respuesta parcial, cuándo hay una recaída, ¿sí? Pero en realidad, como dijimos, son opiniones de expertos. Ellos no cuentan ni la variabilidad biológica del paciente, ¿sí?, ni la variabilidad metrológica, que es lo que nos compete a nosotros, ¿sí? Entonces, traen un poco como a la mesa un trabajo que todavía queda bastante por delante, pero presentan el valor de referencia de cambio, ¿sí?, de reference change value, que es un valor de corte que incluye esa variabilidad biológica y esa variabilidad metrológica, que va desde un 36,7 hasta un 39,6, que sería como la variabilidad aceptable entre un proteinograma y otro de seguimiento, que ahí lo que vemos que es un valor mayor a un 25% que plantea el International Myeloma Working Group. Entonces, ¿cómo nosotros en los comentarios interpretativos o en el informe lo podemos plasmar? Bueno, con un delta check automatizado que lo puede calcular perfectamente cualquier sistema informático de laboratorio, si nosotros mantenemos un informe consistente en el tiempo y sería parte de ese informe. Bueno, ahora vamos a seguir con la doctora Fernanda Sánchez. Gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar ahí para escuchar esta mesa. Yo voy a seguir punteando diferentes ítems a armonizar o a estandarizar cuando queremos justamente estandarizar el informe de proteinograma electroforético. Bueno, el siguiente punto entonces que tocan las guías y que vamos a tratar es la inmunotipificación. La inmunotipificación, como ustedes saben, es decir de qué características es esa banda monoclonal, esa paraproteína que estamos observando. Y en este sentido, primero, las guías australianas lo que nos muestran es que primero es necesario caracterizar. Una vez que nosotros encontramos una proteína monoclonal, debemos siempre caracterizarla. De la forma que lo podemos hacer va a depender, como decía Nadia, de los recursos que tengamos. Puede ser inmunofijación o inmunosustracción. Con respecto a eso, fundamentalmente las guías australianas lo que recalcan es la diferente sensibilidad analítica que tienen estas dos técnicas para pesquisar un componente monoclonal. Vieron que la inmunofijación está ahí, es más sensible, discretamente, pero más sensible que la inmunosustracción, y por eso recogen la recomendación de algunos autores de, si uno trabaja con electroforesis capilar, contar con la inmunofijación para las bandas pequeñas, ¿tá? También disertan sobre los antisueros, y a este respecto lo que recalcan es que cuando uno ve una precipitación solamente en la zona de las cadenas ligeras, el laboratorio debería contar con antisueros anticadena pesada IgD e IgE para poder realmente asegurar que eso es la presencia de una cadena ligera libre o no. Y lo otro que mencionan es la oportunidad, ¿tá? Con respecto a la oportunidad, las guías australianas dicen cuándo realizar la inmunofijación. Bueno, por supuesto, cuando nos encontramos por primera vez con una banda monoclonal. Luego en el seguimiento, si no hay cambios en el proteinograma electroforético, no sería necesario volver a tipificarla, pero sí, por supuesto, si hay un cambio, si se deja de ver la banda en el PEF, debemos hacer la inmunotipificación para ver si persiste en la misma por su mayor sensibilidad y llegar o no al concepto de remisión completa para el paciente. Y en esto también puntualizan que es importante cuando uno ve la banda solo en la inmunofijación
o en la inmunosustracción y no la ve ya en el PEF, hacer un comentario sobre eso en el reporte del proteinograma. No se observa, la banda que tenía el paciente solo permanece visible en la técnica de inmunofijación. Eso es importante. Y después también en algunos casos donde las bandas monoclonales migran en zonas conflictivas, como es alfa 2 y beta, en esos casos a ese paciente, cada vez que viene, y yo ya tengo ese antecedente, hacerle la inmunofijación o inmunosustracción, lo que tengamos, por lo complicado que es a veces hacer el seguimiento de esas bandas. Y por último, también lo que dicen es realizar siempre que podamos el informe conjunto, al mismo tiempo, ¿verdad?, del proteinograma y la técnica que tengamos para inmunotipificar. ¿Qué dicen los canadienses? Bueno, ellos tienen un apartado, como vimos, dentro de las técnicas analíticas, donde describen un poco los mismos puntos que los australianos, cuál es la sensibilidad analítica de las dos plataformas que tenemos y también la especificidad, porque hay varios estudios que muestran que cuando uno reparte resultados de inmunosustracción en diferentes laboratorios, el acuerdo en la respuesta entre esos laboratorios es menor que cuando reparte resultados de inmunofijación. Es como de alguna manera menos específica. Siempre esto va a ir cambiando en la medida que nosotros vamos avanzando en la experiencia al manejar la electroforesis capilar, es mi opinión, supongo. Recuerden que estas recomendaciones son del 2017 y ya llevamos un poco más de años en el uso de estas tecnologías. Y finalmente, como ya les dijo Nadia, los canadienses también, al igual que los australianos, dicen siempre que encontremos una banda monoclonal en el PEF, tenemos que tipificarla. Si no lo podemos hacer porque no tenemos no contamos con eso en el laboratorio, bueno, habrá que sugerirlo y derivar la muestra para que se haga. Y esto es lo mismo. El siguiente punto que vamos a tratar es un punto que a mí me pareció revelador de alguna manera, me pareció muy interesante, que son los comentarios interpretativos. Eso que uno agrega al resultado de un analito en el laboratorio. La idea de estos comentarios es que sean breves, que sean exactos, que sean concisos y que me ayuden, le den un valor más a ese resultado numérico que yo estoy dando. Así lo recoge la norma 15.189 y allí van a encontrar requisitos para la elaboración de estos comentarios en general. Pertenecen a la etapa posanalítica del laboratorio, ¿verdad?, a la etapa de validación ya del examen y requieren la integración de la información de ese examen de laboratorio, quizás con otros exámenes de laboratorio además, y además la información clínica es capital. Entonces, les traje acá un paper que es de la IFSC, que es un posicionamiento donde ellos, del 2016, donde ellos dan herramientas para asegurar la calidad de la elaboración de estos comentarios interpretativos. Y ahí dicen que los mismos pertenecen a la etapa post-analítica. Esto me pareció interesante. Ayudan en lo que el médico hace, el médico clínico, una vez que recibe el examen y va a hacer o un diagnóstico o un tratamiento, un manejo de ese paciente. Y tiene muchas ventajas en muchos casos hacer un comentario interpretativo, ¿verdad? Porque ha demostrado que disminuye errores justamente en esa etapa posanalítica, en qué es lo que finalmente el clínico hace con el paciente. Suma, por supuesto, un valor más porque nos ayuda o revelándonos una posible interferencia o en la interpretación de un perfil complejo como puede ser el perfil hormonal, etc. También nos ayuda cuando nosotros incorporamos en el laboratorio nuevas tecnologías. En esos casos es muy necesario muchas veces hacer comentarios interpretativos y forma parte de lo que es la educación médica continua. Lo que no hay hasta el momento y que la IFSC en ese paper lo plantea un esquema o una posibilidad de cómo llevarla a cabo es programas de control de calidad externos que evalúen los comentarios interpretativos y que logren armonizarlo. Entonces, justamente, tanto las guías canadienses como las guías australianas sobre PEF nos dicen eso, que los comentarios interpretativos hay un gran camino todavía por armonizarlos, por llegar a consensuar la nomenclatura que vamos a utilizar, cuándo los vamos a utilizar, etc. Entonces, con respecto a esto, nosotros tenemos que pensar comentarios interpretativos en el PEF. Primero, ¿para qué pido un proteinograma electroforético? Y es lo que ya habló la doctora Krull. Y segundo, de lo que yo puedo encontrar, de los hallazgos que yo tengo en el PEF, cuáles realmente tienen una relevancia patológica en el paciente. Entonces, vamos a encontrar un proteinograma electroforético donde haya la presencia de un componente monoclonal y los comentarios interpretativos estarán ligados a eso, y un conjunto de proteinogramas donde haya una ausencia de banda monoclonal y ahí voy a ver qué patrones tengo y cuáles valen la pena o no comentar. Y eso es lo que a mí me pareció bastante interesante.
Entonces, a ese respecto cito el trabajo de Chan, que es uno de los autores que es canadiense y es uno de los autores que participan en las recomendaciones canadienses, y justamente este artículo habla de todos los proteinogramas en los cuales yo no encuentro una proteína monoclonal, y entonces en esos casos, ¿qué vale la pena comentar de esos hallazgos? Primeramente, lo que dicen en la introducción es que los comentarios interpretativos ligados a un PEF en ausencia de banda monoclonal son por lo menos controversiales, o sea, la utilidad que tienen es controversial. Esto, uno que ha informado PEF durante muchos años y que se ha abrazado a tantos comentarios tan gratamente, le cuesta un poco encontrarlo, pero los autores presentan evidencia. Y esa evidencia es la que muestran en este artículo para mostrarnos que hay muchas cosas que no están comprobadas científicamente de lo que hacemos y escribimos. Bueno, ahí ponen un cuadrito también de cómo deben ser en general los comentarios interpretativos en cuanto a lo que decíamos, que sean breves, que sean consistentes, que sean exactos, que se utilicen términos que no sean ambiguos, etc. Muy bien, entonces, los autores recorren este trabajo haciéndose dos preguntas. Primero, ¿cuán bien un patrón descrito predice una condición clínica en mi paciente? Y segundo, si ese patrón y esa condición clínica en la que están relacionados se relacionan a su vez con una gamapatía monoclonal. Porque el motivo de pedir un PEF hoy día es: ¿hay o no una banda monoclonal? El resto de las situaciones uno las puede estudiar con otros exámenes de laboratorio que buscan la proteína específica, etcétera, etcétera. Entonces, ellos encuentran que con respecto a esto hay pocos estudios de calidad publicados, que la mayoría de los hallazgos se basan en prácticas tradicionales que se han arrastrado años y años y en opiniones de expertos. Y un poco para comenzar su trabajo lo que hacen es recoger todos los comentarios interpretativos que fueron publicados en el 2014 en una encuesta a los laboratorios que hizo la Sociedad Canadiense de Química Clínica. Y encuentran todos estos comentarios interpretativos, desde la ausencia de una banda, un patrón normal, la hipogamaglobulinemia, el síndrome nefrótico, la reacción de fase aguda, los que hemos visto tantas veces utilizar y utilizamos en el laboratorio. Entonces, recogiendo la evidencia de todo lo que hay publicado hasta el momento y también realizando en muchos casos estudios retrospectivos, ellos realizan estas prácticas que yo les traigo, no es que sean lo que uno debe tomar, pero bueno, está bueno conocerlas y quizás empezar a trabajar sobre eso. Dicen que cuando no vemos una banda monoclonal y las fracciones están el resto de las fracciones en rango de referencia, primero no puede utilizar la palabra normal, y eso es un poco lo que ya sabemos dentro del laboratorio. Lo que hay que resaltar en ese caso en este resultado es la ausencia de una banda monoclonal, porque ese es el motivo por el que yo pido el PEF. Señor, no tiene una banda, seguimos por otro lado. Cuando encontramos la hipoalbuminemia, acá los autores sugieren no realizar comentarios. ¿Por qué? Un poco por lo que ya dijo la doctora Krull. La hipoalbuminemia es verdad que es un factor pronóstico en el paciente con gamapatía monoclonal, pero es un factor pronóstico, o ese lugar se lo ganó midiéndose con los métodos colorimétricos, no con la albúmina que estimamos en el PEF, que arroja valores que no son intercambiables, como ya dijo la doctora Krull, con los métodos colorimétricos generalmente son más bajos. Entonces, no voy a estar aportando mucho. Si quiero utilizar la albúmina, sí, la haré por otros métodos de laboratorio. La única disquisición acá es la ausencia de albúmina, la analbuminemia, que es un trastorno autosómico recesivo súper raro, pero que en eso la electroforesis capilar es más exacta en valorar esa casi ausencia de albúmina que los métodos colorimétricos que siempre tienen a sobreestimar. Ay, perdón. El siguiente punto es la bisalbuminemia. La bisalbuminemia, si bien se puede relacionar con una patología, una alteración, digamos, genética, con dos variantes genéticas de la albúmina, o una situación de algún fármaco que esté recibiendo el paciente, o una hiperbilirrubinemia, no tiene tampoco una importancia patológica ninguna de esas situaciones en el paciente. No está agregando nada, entonces ellos dicen no realizar comentarios especiales. El patrón nefrótico o el patrón perdedor de proteínas, lo hemos usado pila de veces, siempre decimos, disminuye albúmina, aumenta alfa-2, aumento no de beta-1 por el aumento del LDL, es un síndrome perdedor de proteínas. Bueno, los autores dicen no comentarlo. Y acá dan
muchas razones de esto. Lo fundamental es que no hay una evidencia científica que relacione que ese patrón se relaciona con una proteinuria mayor a 3,5, que es como se define un síndrome nefrótico. Y dicen, cuando los nefrólogos piden un PEF en el contexto de un síndrome nefrótico, ponerle un síndrome nefrótico es redundante, repetitivo y quizás contraproducente. Y lo que los nefrólogos quieren es saber qué hay detrás de ese síndrome nefrótico que ya tienen diagnosticado. Entonces, quizás es un poco estas cosas que a mí me llamaron la atención, pero que parecen bastante... y con este punto los autores hicieron un trabajo retrospectivo y, claro, el patrón ese clásico que uno llama patrón nefrótico lo ven tanto en pacientes que tienen desde una proteinuria normal a pacientes que tienen 20 gramos de proteínas en la orina. Entonces, no hay como una evidencia científica que sustente el uso en ese sentido. Con respecto al aumento de beta total, beta 1 o beta 2, aquí los autores dicen sí comentar. ¿Por qué? Porque detrás de este aumento puede haber escondido un componente monoclonal. Comentar y sugerir estudios complementarios. No es que yo estoy viendo una banda, es que está simplemente por encima del rango de referencia. Y eso, según algunos autores, se asocia a la presencia de un componente monoclonal en la inmunofijación de más de un 50%. Entonces, eso hay que resaltarlo. La disminución de la fracción gamma, también comentar como una hipogamaglobulinemia y sugerir estudios complementarios, cadenas ligeras libres, pefenorina. ¿Por qué? Por la misma razón, porque en un porcentaje menor, pero que puede ir según los autores del 15 al 30%, si yo le hago una IFE a ese paciente que solo me muestra una hipogama, puedo encontrarme una IFE o las otras técnicas, puedo encontrarme con una gamapatía monoclonal. Disminución de alfa-1 globulinas, comentar, porque detrás de esto puede haber un déficit de alfa-1 antitripsina. Y en esto las técnicas electroforéticas se han mostrado robustas como screening. Pero por supuesto, es sugerir, comentar y sugerir la dosificación de alfa-1 antitripsina que seguramente se haga por otra técnica. Aumento de alfa-1 y alfa-2, el típico patrón con o sin hipoaluminemia de estado inflamatorio, no hacer comentarios especiales, excepto que pueda malinterpretarse como que ese aumento de alfa-2 pueda tener detrás una proteína monoclonal. Bueno, en ese caso, aclarar que se está debiendo a un posible proceso inflamatorio en el paciente. También ellos mencionan aquí que este patrón inflamatorio tampoco hay una evidencia científica que lo relacione de manera estadísticamente significativa con los aumentos de las proteínas como la PCR o interleuquina 6, con lo que se ha contrastado. El puente beta-gamma o ausencia del valle beta-gamma, como utilizamos siempre, y su asociación con las hepatopatías crónicas. Hicieron una búsqueda en PubMed de más de 20 años y encontraron que el único estudio que muestra la asociación entre el puente beta-gamma y la hepatopatía crónica se realizó en perros y que no fue estadísticamente significativo. Entonces, indudablemente es una asociación que nosotros hemos visto, pero realmente es robusta. Parece que no, al menos por la búsqueda o lo que profundizaron estos autores. Sí aclarar que este patrón, si puede prestarse a confusión de si esconde por detrás una proteína monoclonal, está asociado a un aumento policlonal, generalmente de IgA y en menor medida de IgG. En algunos casos hacer esa aclaración puede ser válida. El aumento policlonal de las gamma-globulinas, comentar. Sobre todo, en principio, para tranquilizar. Esto es una hipergamaglobulinemia de aspecto difuso, ausencia de banda, pero también porque en una menor medida de los casos, si el paciente tiene un riesgo de gamapatía monoclonal muy importante, en menos del 10% de los casos se asocia a una gamapatía monoclonal. O sea que es algo que vale la pena igual resaltar y el clínico seguirá manejando. Entonces, resumiendo, el artículo de Chan nos habla de estos patrones en ausencia de banda monoclonal y los podemos dividir en dos grandes grupos. El grupito de acá, estos dos en los cuales vale la pena comentar, y son, en el primer caso, porque pueden estar relacionados con la presencia de una gamapatía monoclonal. Son el aumento de beta 1 o beta 2, la disminución de las gamas y el aumento policlonal de las gamas. En el segundo grupo, que también vale la pena comentar, no están relacionados con un riesgo de gamapatía monoclonal, pero sí se relacionan con patologías per se, como es la analbuminemia o el probable déficit de alfa-1 antitripsina por una disminución de alfa-1. Y acá ponen el perfil inflamatorio también, si bien no lo habían tratado así en el cuerpo del artículo. Después, este otro grupo de patrones no habría que hacer comentarios interpretativos. ¿Por qué estos no?
porque se asocian con alguna situación clínica, pero que no tiene relevancia patológica esa situación, como es el doble pico en albúmina o el doble pico en alfa-2 que puede verse por una variante de haptoglobina. Y tampoco vale la pena hacer comentarios en estos porque la evidencia científica no soporta la relación de estos patrones con esas patologías, que es el caso del síndrome nefrótico y la cirrosis. Esto me pareció revelador o inquietante, o bueno, para irlo considerando, en fin. ¿Qué nos dicen las guías con respecto a los comentarios interpretativos? Bueno, los australianos comentan todo, tienen esta tabla donde es válido comentar desde patrón normal, la disminución de alfa-1, la hipogama, el síndrome nefrótico, etc. Y los canadienses, por ejemplo, como no podía ser de otra manera, citan el artículo de uno de sus participantes, que es el de Chan, y resumen que cuando no tenemos una banda monoclonal, el comentario que podríamos hacer con robustez, por decirlo de alguna manera, es la disminución de alfa-1 globulinas por su relación con el posible déficit de alfa-1 antitripsina. Los españoles, en sus guías, también proponen una tabla donde comentan bastantes perfiles en ausencia de banda monoclonal, ¿verdad? La analbuminemia, la bisalbuminemia, la disminución de la fracción alfa-1, el perfil hipogama, etc. Y después en la misma tabla colocan aquellos comentarios que sugieren cuando estamos en presencia de una banda monoclonal. Y justamente, cuando estamos en presencia de una banda monoclonal, ahora sí, ¿qué comentarios interpretativos proponen las guías? Ahora sí estamos en presencia de una banda monoclonal. Entonces, las guías australianas, los comentarios varían. Si es la primera vez que detectaron esa paraproteína, hay que sugerir y realizar la inmunofijación para confirmarla y tipificarla. Si estamos en el seguimiento, es muy importante decirle expresamente al clínico en un comentario, está igual, aumentó o disminuyó con respecto a los resultados anteriores. ¿Está? Cuando la detectamos solo por inmunofijación, aclararlo en el informe del PEF, que la banda de siempre solo la vemos hoy día por inmunofijación. Y después tienen algunas disquisiciones en cuanto a si la banda es pequeña o migra en las zonas conflictivas como alfa-2 y beta, que esas disquisiciones fueron las que cambiaron, entre otras cosas, en el update que hicieron los australianos en el 2019. ¿tá? Entonces, para las bandas pequeñas en zona gamma, o sea, menores a 1 gramo litro, que es la considerada sensibilidad analítica, colocar en un comentario interpretativo que es menor a 1 gramo litro o que es traza, ponen ellos ahí, o que es imposible de cuantificar por su cuantía. Tener en cuenta esa sensibilidad analítica que decíamos hoy. Y para las que migran en regiones conflictivas como beta y alfa-2, reportar que el valor que se está dando de esa fracción y por lo tanto de la banda contenida allí también conlleva las proteínas policlonales que migran en esa zona y que son muy importantes en cuantía siempre con respecto al componente monoclonal. Bueno, los canadienses no dicen mucho más de lo que ya hemos visto cuando uno se encuentra con una banda monoclonal. Además de decir dónde está, decir su cuantía, hay que tipificarla. ¿tá? Y si no se puede, recomendar su tipificación y colocar esa tipificación en el informe. También mencionan la importancia de hacer comentarios sobre la sensibilidad analítica cuando es una banda muy pequeña, las limitaciones de la cuantificación en la región alfa y beta, como vimos que hacen los australianos, y ellos agregan, que es muy interesante, comentar las interferencias posibles que puede haber en el hallazgo de esa banda o componente monoclonal. Citan también, y lo vamos a ver al final de la charla, a McCudden y colaboradores en un artículo que nos propone una forma de informar bastante simplificada el proteinograma electroforético. Bien, el otro punto que tocan las guías es el de las interferencias al realizar el proteinograma electroforético. Los canadienses nos muestran toda una tabla de posibles interferencias. Desde las más comunes, como el fibrinógeno y la hemólisis, que afectan si solo el proteinograma y solo en determinadas plataformas, o si también se afecta la inmunofijación. Y por supuesto, de estas interferencias, las más complicadas para el laboratorio son las que también, las que no resuelvo realizando una inmunofijación. ¿tá? La banda posible en alfa-2 por hemólisis, o el fibrinógeno, o fármacos como algunos medios de contraste, otro tipo de fármacos, todos ellos afectan
afectan el PEF, pero si yo realizo la IFE veo que no hay ningún componente monoclonal y resuelvo la situación. Pero aparece, y eso también se va a dedicar nuestra invitada en el día de hoy, las terapias monoclonales que no solo se observan como una banda monoclonal en el PEF, sino también en la IFE, entonces ahí hay que armarse de otras estrategias para poder resolver la situación. Entonces los canadienses resumen que el médico validador o el profesional que valide tiene que estar educado sobre la existencia de estas interferencias, tiene que comentarle la posible existencia de estas interferencias al clínico, y en cuanto a estas últimas drogas, las terapias monoclonales, tanto desde el laboratorio como del lado clínico se tiene que armar una especie de approach para lograr reportar esta posible interferencia cuando se utilizan los anticuerpos monoclonales como terapia. Los españoles, bueno, no hacen ninguna disertación mucho más de lo que dijimos. Lo lindo es que lo muestran las diferentes interferencias, es bien didáctico porque muestran dónde te puede... Ay, no sé qué me pasa. Dónde te puede migrar en caso de hemólisis, dónde te puede aparecer deformado, o en caso de fibrinógeno, o si hay una proteína C reactiva muy elevada. ¿tá? Y bueno, mencionan otras como la de los medios de contraste, los antibióticos, y también mencionan las terapias monoclonales. Y los australianos, si bien no tienen un capítulo referente a interferencias, agregan en su update del 2019 lo que veíamos de la terapia con monoclonales, con el daratumumab, y cuando vemos una banda que isotipamos y es IgG-kappa y migra en una zona que puede migrar el daratumumab, aclararlo en el informe que puede ser una posible interferencia por esta droga. En cuanto al control de calidad, otro punto que consideran las guías, bueno, los españoles hablan de ciertos requisitos de calidad que debe tener el proteinograma, ver una banda tenue en la región de la prealbúmina, separar beta en beta 1 y beta 2, esto es muy importante, lo recogen varias guías, etc. Y además agregan especificaciones deseables de imprecisión basadas en la variabilidad biológica. Los canadienses, en su capítulo sobre control de calidad, sobre todo disertan sobre el control de calidad interno, cómo diseñarlo, tener un material de control que nos muestre todas las fracciones de acuerdo a lo que yo informo, que explore la sensibilidad analítica para componentes monoclonales pequeños, la reproducibilidad para componentes monoclonales de gran cuantía, que este material sea suero en vez de material comercial es lo ideal, la frecuencia, cada cuánto tenemos que pasar este material de control, por gel, por capilar, y también proponen que se agregue como material de control plasma humano para evaluar el fibrinógeno y cómo lo estoy viendo yo en mi plataforma. En cuanto a los australianos, bueno, tienen un capítulo en cuanto al control de calidad, de performance en el laboratorio, que también hacen referencia a lograr una buena imprecisión, teniendo en cuenta para elaborar después el valor de referencia de cambio, el límite de detección nuevamente, como las otras guías, y ellos agregan la linealidad para los picos grandes en la densitometría, eso es bastante importante y a veces hay picos muy grandes. Para terminar, después las guías tocan algunos puntos que no se repiten en la otra, por ejemplo, en el caso de los australianos, la expertise, o sea, ¿quién puede validar un proteinograma electroforético? Ellos hablan de científicos que tengan por lo menos un año de experiencia en el sector y que cuando el resultado es conflictivo, bueno, se recurra a un patólogo, ¿verdad? O un científico senior. Y los canadienses, por su parte, tienen un capítulo, por ejemplo, que proponen cuándo pedir un PEF, una inmunofijación, cada cuánto hacerlo de acuerdo al dato clínico del paciente, si es un seguimiento de MEGUS, si es un smoldering. Por supuesto que estas recomendaciones siempre se han hecho junto con los clínicos. Y bueno, por aquí termino yo por el momento y le damos paso entonces a nuestra invitada María Soledad, no sé si nos escuchás. Sí, perfecto, ustedes. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar y bueno, te escuchamos nosotros a ti entonces. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí acompañar esta mesa. Me hubiese gustado estar allá con ustedes en Montevideo, pero bueno, las situaciones epidemiológicas hicieron que esté de este lado. Un poquito lo que ya estuvimos viendo, las recomendaciones actuales que los médicos tienen acerca de cómo diagnosticar, pronosticar y tratar el mieloma múltiple, nada nos habla de los reportes de resultados, ¿sí? De las metodologías electroforéticas que se utilizan y mucho menos del tipo de informe desde el laboratorio. Como las chicas ya estuvieron revisando, varias guías nos han ido acompañando a los laboratorios que hacemos proteínas a lo largo del tiempo para estipular ciertas guías o recomendaciones
que nos ayuden un poco en esto de la armonización y comparabilidad de los resultados que emitimos desde los laboratorios que hacemos electroforesis de proteínas, ¿sí? Lo que sí es importante es que las guías del Grupo Internacional de Mieloma de alguna manera, digamos, estipulan que el monitoreo del paciente sí es muy importante que esté realizado por el mismo laboratorio y por el mismo método, y eso es más o menos lo que estuvimos intentando, tanto las doctoras previamente como yo, recalcar, porque realmente es muy importante. Si nosotros tenemos mucha variabilidad en el reporte que desde el laboratorio emitimos, a pesar de todas las guías y recomendaciones que estuvimos repasando hasta el momento. Esa variabilidad obviamente que puede afectar y tener un impacto clínico en el seguimiento del paciente, y a nosotros nos ha pasado en nuestro laboratorio tener que actualizar tecnología, ya sea de electroforesis, tipificación, cadenas livianas libres, y es muy importante la comunicación con el cuerpo médico y a su vez rebasar a los pacientes porque puede haber discordancias importantes. Bueno, nosotros el año pasado presentamos en el Congreso nuestro de Bioquímica en Buenos Aires los primeros resultados de una encuesta que hicimos a nivel nacional. Esto es gentileza del Foro de Proteínas, el laboratorio al que pertenezco participa, digamos, a través de una colega mía. Participaron 174 laboratorios de todo el país, obviamente con mucha mayor participación del nivel centro y la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y los datos más relevantes que me gustaba compartirles es el 30% de nuestros laboratorios, ¿sí? Hay laboratorios privados, públicos, hospitalarios y solo laboratorios. El 30% solo informa proteinograma, ¿no? Entonces, quizá en las recomendaciones que se escriban a posteriori, seguramente recomendar que aquellos laboratorios que no realicen metodologías adicionales, sí las sugieran puedan derivar las muestras, ¿sí? Como ya resaltaron las chicas. El 50% sí cuenta con otras tecnologías electroforéticas o determinación de cadenas livianas libres, y los laboratorios que quedan por fuera de estas dos categorías solo ofrecen quizá monitoreo cuantitativo de inmunoglobulinas involucradas y análisis urinarios. Fíjense que el 87% de nuestros laboratorios expresan el informe de las fracciones del proteinograma en gramos decilitro. Probablemente nosotros en este punto, por más que lo discutamos, no vamos a poder consignar lo mismo que las guías internacionales, ya que es más difícil que el 90% de los laboratorios cambien las unidades que quizá tener homologado en el país los informes que emitimos. Tiene que ver con cómo se informan las proteínas totales, y el 62% informa tanto el proteinograma en forma porcentual como con los valores absolutos. Algo que nos llamó mucho la atención es que un poquito más del 30% de los laboratorios no cuantifica el componente monoclonal, a pesar de evidenciarlo y detectarlo y que esté en zona gamma. Eso sí preocupa mucho. Realmente, probablemente el consenso que salga publicado va a puntualizar en este punto. Es importante que cuando uno pueda realizar la cuantificación, la realice, porque es el mejor monitoreo que tenemos de la cantidad de proteína monoclonal que presenta el paciente. Algunos datos adicionales, y un poco quise comparar la realidad de mi país respecto a otras dos encuestas que fueron bastante masivas, con más de 30 países que participaron. En cuanto al método electroforético, nosotros tenemos mucho uso de electroforesis en soporte sólido, y particularmente le demos casi un 40% de los laboratorios que todavía utilizan acetato de celulosa. Es una realidad del país. Veremos en las guías de consenso qué es lo que se menciona al respecto, pero la realidad es que uno debería utilizar un método electroforético, como ya dijeron, de buena sensibilidad, resolución y por lo menos estar, digamos, bien convencidos de cuál es nuestra sensibilidad y especificidad con el método que utilizamos. Fíjense que en cuanto al método de cuantificación, en todas las encuestas prima el uso del método perpendicular, y creo que a pesar de la sobreestimación de la cuantificación que realizamos con este tipo de métodos, todos los trabajos y las encuestas y los surveys que se realizaron demuestran que realmente el coeficiente de variación entre los laboratorios utilizando el método perpendicular es mucho menor que utilizando el método tangencial. Si bien el tangencial quizá podemos decir que es un poco más preciso, y algunos autores todavía mantienen que sería el recomendado. Cuantificación en zona no gamma. Bueno, en nuestro país el 60% de los laboratorios no cuantificamos las bandas monoclonales en la zona beta y alfa, ¿sí? A nivel internacional, en la encuesta del IFSC del 2017, la mayoría de los laboratorios informa que sí lo hace, pero con muchas salvedades. No les traje la tabla porque realmente era
para confusión, pero sí distinguen si la banda en beta en realidad se distingue del resto de las proteínas que migran en beta, de qué cuantificación estamos hablando, y los laboratorios justamente incrementan un poquito la variabilidad porque dicen, bueno, yo cuantifico, pero depende cuándo o depende en qué situación. Eso me parece que también va en contra de la armonización de lo que queremos lograr con los informes de proteinorama. Y algo también importante es que cuando uno realiza la tipificación, ¿sí?, de ese componente monoclonal, cuando uno visualiza con las inmunofijaciones o con la inmunosustracción convencional, cuando uno evidencia únicamente cadenas livianas libres, es muy importante la sospecha de la posible presencia de un IgD y un IgE, porque si bien es poco frecuente, realmente hay muchos casos y cuando uno las busca, las encuentra. Hace poquito tuvimos una IgE, por ejemplo, realmente nunca la habíamos visto. Y fíjense que en nuestro país el 35% de los laboratorios no solo que no la realiza ni la sugiere, sino que contestó algo así como no sabe, no contesta, como si desconociera esta situación. Eso también es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta al momento de brindar las recomendaciones. Por supuesto que estos son datos acotados, se preguntaron ciertas cosas como la nomenclatura y muchos usan todavía lo que se llama componente homogéneo, a pesar de tener una inmunofijación positiva, a muchos les cuesta usar la palabra monoclonal, y bueno, todo esto realmente también preocupa para la armonización. Obviamente que en un país tan extenso como el mío, donde las realidades son bastante particulares y diferentes a lo largo del país, uno también tiene que tener en cuenta los recursos disponibles, los costos en este tipo de metodologías, pero bueno, dentro de lo que uno tiene disponible, tiene que aspirar a realizar, la detección y la cuantificación de los componentes de la manera más precisa que tenemos. Bueno, pero el International Myeloma Working Group reconoce un poquito el tema de la falta de precisión y exactitud cuando nosotros queremos densitometriar o cuantificar por densitometría proteínas monoclonales que migran, por ejemplo, en la zona gamma, porque hablan de enfermedad medible a través del proteinorama cuando esos componentes monoclonales tienen una concentración mayor a 10 gramos litro. Fíjense que esto es 10 veces superior al límite de cuantificación en una electroforesis. Entonces, eso quiere decir que un paciente que presenta una banda monoclonal con una cuantificación menor de 10 no sería el mejor monitor del estatus de su enfermedad, sino que tendríamos que usar alternativamente el componente en orina o la cadena liviana libre también con sus valores de enfermedad medible. Bueno, puntualizando en la primera temática a poner a discusión serían las bandas que migran en zonas no gamma, ¿sí?, alfa y beta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un número considerable de proteínas que migran en regiones no gamma en los proteinoramas, ¿sí? Hay muchos surveys y algunos trabajos reportados, les traje algunos como ejemplo. Hay un reporte muy importante de más de 1000 mielomas recién diagnosticados de la Clínica Mayo, donde ellos ven que el 13% de sus bandas monoclonales migran en la región beta y un 12% lo hacen en la región beta-gamma, que son zonas de muy difícil interpretación, muchas veces solapadas con el aumento o la presencia de una interferencia y el aumento por otro motivo, ¿sí? Fíjense que después hay, más reportes, hay un artículo muy lindo de la Clinical Chemistry donde de las proteinoramas con beta con concentraciones mayores a 15 gramos litro, el 15% cuando realizaron inmunofijación fueron positivos y denotaron la presencia de un componente monoclonal. Acá les traje algunas fotitos, cuando uno se postula, cuán difícil o cuán fácil puede ser o cuán precisa la medida densitométrica de un componente en beta o en alfa. Bueno, obviamente va a depender de la posición de migración, de la concentración, del resto de las proteínas que migran, ¿sí? Tenemos bandas en alfa donde pueden confundirse tranquilamente con otras alteraciones, hemólisis, como ya mencionaron, bandas que por ahí por su cantidad son indiscutibles, que estamos en presencia de un componente monoclonal y nadie pensaría que esto podría tratarse de fibrinógeno, ¿sí? Cuando acompañan con hipogama quizás es más fácil que uno asocie el aumento de una determinada fracción, como beta 1 o beta 2, con un proceso maligno linfoproliferativo, aunque hay que hacer inmunofijación para terminar de demostrarlo. Y después tenemos pequeñas o ligeras variaciones, ¿sí?, entre beta 1 y beta 2, o podría ser beta gamma, que pueden tratarse de componentes monoclonales y uno tiene que estar muy atento y por eso es importante que el profesional que analice este tipo de estudios esté bien empapado de todas las circunstancias a tener en cuenta, ¿sí? Lo importante es que hoy por hoy no hay un método preciso que me permita determinar únicamente la cuantificación de esa proteína monoclonal que está migrando en una zona que no es gamma.
porque obviamente hay contribución de otras proteínas que comigran, y esas proteínas que comigran ni siquiera pueden tener niveles estables. Uno no puede, digamos, desligarse de la posibilidad del aumento de transferrina, de complemento, aumento policlonal de IgA. Por lo tanto, es muy difícil de realizar una cuantificación sin tener una suma muy importante de variabilidad en algunas circunstancias. Obviamente que si yo densitometreo y realizo la cuantificación por densitometría de esa proteína, voy a estar sobreestimando la concentración, por supuesto, porque voy a estar involucrando otras proteínas que no son la proteína monoclonal y por lo tanto con el peligro de subestimar la respuesta al tratamiento. Obviamente cuando uno tiene una banda importante, sí, quizá en un principio la sobreestimación no es importante, digamos, si el aporte del resto de las proteínas en beta no van a alterar demasiado la significancia clínica de esa cuantía, pero cuando el paciente empieza a responder y normalizar su beta o su alfa, realmente es muy complicado decirle al médico cuánto corresponde a una proteína monoclonal. Por lo tanto, en realidad, así como ya las chicas por ahí estos puntos los discutieron, lo que recomiendan actualmente las guías de laboratorio es que tenemos que hacer un reporte cuantitativo de la beta total, ¿sí? De la beta, la cuantificación de la beta sumada a la proteína monoclonal. De esta manera, en el proteinorama aclaro, ¿sí? En el informe, que hay presencia de una banda monoclonal en beta 1, en beta 2, en alfa, pero la cuantificación es del total de la fracción, ¿sí? Tanto al detectarlo como al monitorearlo. No puedo ir cambiando de método a lo largo que monitoreo al paciente, porque por supuesto voy a sumar variabilidad a su proceso intrínseco. Por otro lado, este informe tiene que estar acompañado de la cuantificación de las inmunoglobulinas y por supuesto de la involucrada por un método inmunoquímico que puede ser nefelometría o turbidimetría, ¿sí? Y ambos resultados, como ya mencionaba la doctora Krull, van, digamos, de la mano, son complementarios y no intercambiables. Siempre realizamos el seguimiento por ambos métodos. La realidad es que cuando la cuantificación es muy importante o cuando es muy pequeña, ambas metodologías pueden, digamos, no correlacionar exactamente y además puede ser difícil de interpretar cuánto corresponde a la proteína monoclonal cuando la concentración realmente disminuyó a valores normales y entró en rango, ¿sí? Por lo tanto, siempre vamos a tener una medición aproximada de esa proteína monoclonal que comigra con otras proteínas. ¿Cuáles son los métodos alternativos de los cuales se dispone o se habla? Bueno, algunos autores que utilizan electroforesis capilar disponen de la metodología de inmunosustracción y utilizan como si fuese la cuantificación por un método perpendicular, haciendo uso, digamos, del dato de dónde se sustrajo ese componente monoclonal para saber cuánto corresponde de esa beta a la proteína, ¿sí? Esto, digamos, no sale recomendado en las guías, sepan que existe, que algunos autores lo eligen. Lo importante es tener consistencia, como decía Nadia, y siempre utilizar lo mismo, ¿sí? Siempre el monitoreo hacerlo en el mismo laboratorio por el mismo método. Por otro lado, tenemos la espectrometría de masa que, si bien no está disponible actualmente en los laboratorios clínicos, sí es un método que desarrolló la Clínica Mayo y que realmente cuando esté disponible va a traer solución a muchos de estos problemas porque permite identificar de forma unívoca una proteína y diferenciarla de otra, ¿sí? Y podemos saber exactamente cuánto es o cuánto corresponde a la proteína monoclonal presente en el paciente. Y por lo tanto, a nivel de los métodos inmunoquímicos, uno puede hacer el dosaje de la inmunoglobulina involucrada, sí que se usa mucho para IgA, IgM, IgG cuando migran en alfa y beta, pero también uno tiene metodologías disponibles como son las Heavy Light, ¿sí? Donde uno puede monitorear un poquito más preciso cuánto corresponde a la proteína, porque en lugar de hacer el dosaje de IgA total, polimono, hago el dosaje de IgA kappa y por otro lado el de IgA lambda. Y entonces me aproximo un poquito más a la cuantificación real. O si el paciente en realidad no tiene enfermedad medible por el proteinorama y tiene un exceso de cadenas livianas libres, uno puede utilizar ese parámetro como monitor de su enfermedad. ¿Qué pasa con las pequeñas banditas, ¿sí? O componentes monoclonales o proteínas monoclonales que migran en la zona gamma y que quizá es difícil de diferenciarlas, ¿sí? O de cuantificarlas de forma precisa? Bueno, esto va a depender obviamente de la concentración de la proteína monoclonal, de cuánto aporte ese fondo o el resto de las inmunoglobulinas policlonales que acompañen esa proteína monoclonal, el patrón de dónde migran. No es lo mismo una proteína que es catódica y está en la zona media de la gama. Obviamente la proteína que está en la zona media de la gama, frente a un aumento policlonal, se va a ver muy afectada respecto a una que es más catódica, ¿sí? Y por supuesto el método de cuantificación, como ya revisaron las doctoras anteriormente, entre si uno elige utilizar el método perpendicular o el tangencial. Incluso la subjetividad en el método de cuantificación
también depende porque es subjetivo, uno elige dónde empieza el pico y dónde termina, ¿sí? Y el área que densitometrea no solamente se elige un método perpendicular y un método tangencial. Acá les puse algunos ejemplos donde el paciente puede tener hipogama, hipergama, y pequeñas banditas que en realidad, como ya mencionaban, lo importante es que se reporten, por supuesto, y se hable de su naturaleza monoclonal confirmada por inmunofijación, pero quizá no se cuantifique para no sumar una variabilidad por estar por encima del límite de cuantificación. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Bueno, que cuando uno va viendo que la concentración del componente monoclonal va disminuyendo, uno tiene pérdida de exactitud y precisión en la medida densitométrica. Esto es una realidad. Por un lado, podemos hablar de un límite de detección, ¿sí? Que obviamente va a depender del fondo policlonal, del método, de la concentración de la proteína, y se habla de que un proceso electroforético es de calidad, es resolutivo, es sensible, cuando permite detectar componentes con una concentración por debajo de 1 gramo litro. Por supuesto que las electroforesis actuales nos permiten determinar componentes en el orden de 0,2-0,5 gramo litro, pero no así cuantificarlos, ¿sí? O por lo menos no de forma precisa. Obviamente el límite de cuantificación va a depender de la concentración de esa proteína, del fondo policlonal, como les decía, del método, del patrón, y lo que sí se sabe es que lo que se recomienda es tomar un límite de cuantificación de 1 gramo litro. Es decir, no cuantificar componentes monoclonales o proteínas monoclonales que estén por debajo de esa cuantificación. Y muchos hablan de la proporción entre la proteína monoclonal y el fondo policlonal, ¿sí? Que cuando realmente la proteína monoclonal sea por lo menos 1/4, ¿sí? Respecto al fondo, recién ahí podemos decir que es cuantificable de alguna manera. En cuanto al coeficiente de variación, ¿sí? Uno tiene mucha variabilidad y subjetividad en la cuantificación del componente, ¿sí? Por la densitometría, como yo les decía, uno elige dónde empieza, dónde termina y por qué método lo hace. Pero lo importante, vuelvo a recalcar lo que dijeron las chicas, es la armonización y que siempre lo hagamos en el mismo laboratorio por el mismo método. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces en base a eso? Repasando, bueno, cada laboratorio tiene que tener en claro y determinar cuál es su límite de cuantificación según su metodología, su performance, su profesional experto que lo mira, y que las proteínas que estén por debajo del límite de cuantificación, reportarlas de forma cualitativa, es decir, denotar su presencia, que es monoclonal, pero que no puede cuantificarse de una forma precisa, ¿sí? Porque se ve afectada por el fondo poli y realmente se puede... digamos, una de las guías habla de esto, ¿no? De pequeña banda que no puede cuantificarse de forma confiable o informarla como trazas, ¿sí? Ahora, por último, dentro de lo que son los pequeños componentes monoclonales que migran en la zona gamma, tenemos ahora una interferencia que se agrega en los últimos años que se debe al uso de anticuerpos monoclonales terapéuticos y que, por lo tanto, al tratarse de anticuerpos monoclonales, va a ser difícil, sobre todo en algunas circunstancias, de poder discernir si se trata de un componente endógeno del paciente o el que proviene de la terapia que utilizan los médicos. Cuestiones a tener en cuenta. En realidad, hoy por hoy, por lo menos en Argentina y creo que también en el resto del mundo, el más utilizado es el daratumumab, ¿sí? Que es un IgG-capa, aprobada por FDA ya hace algún tiempo. Y lo importante es que con las dosis que se utilizan normalmente, puede alcanzar concentraciones circulantes que pueden llegar hasta 1 gramo litro, ¿sí? Y por lo tanto estar cerca del límite, o digamos, estar en el límite de cuantificación. Visualizarla vamos a visualizar y algunos incluso pueden confundirse y cuantificarla, ¿sí? Y aparte la vida media es de 21 días, por lo tanto es bastante frecuente que lo veamos en el monitoreo de un paciente que está siguiendo esta terapia, ¿sí? Después hay otro anticuerpo que, bueno, en mi hospital no se utiliza mucho, creo que hay un solo paciente tratado por un clinical trial, que es el elotoxumab, también aprobado por FDA, pero bueno, tiene una migración diferente, ¿sí? Es una migración más anódica que el de daratumumab, así que algo importante es que uno, como profesional experto que visualiza las electroforesis, es saber exactamente la posición de migración en mi metodología de los anticuerpos de terapia que se utilicen. Y algo que también parece que viene con bastante fuerza cuando se apruebe por FDA por buenos resultados, va a ser el isatuximab y también nos va a repercutir en los estudios electroforéticos. Fíjense que se utilizan dosis bastante altas y si todavía bien no tenemos datos de biodisponibilidad para saber concentraciones máximas, uno supone que las va a evidenciar. Y ya, digamos, tenemos que estar pensando en que también nos va a poder interferir. Bueno,
¿Cuál es la posibilidad de que estos anticuerpos nos interfieran? Obviamente va a depender de algunas características de la gamopatía propia que el paciente tenga, como puede ser el isotipo de la proteína monoclonal y la posición de migración de esa banda, ¿sí? Es decir, si el paciente tiene endógenamente una IgG-kappa y que la posición de migración es parecida al daratumumab, ¿sí? corren de forma cercana, bueno, ahí realmente la interferencia puede ser importante y uno va a tener que tenerla muy en cuenta. Ahora, si la migración es diferente, ¿sí? o el isotipo es diferente, es más fácil que uno no confunda la evolución de la respuesta propia del clon del paciente con el anticuerpo de terapia. Después tenemos otras cuestiones a considerar que más adelante las retomo, pero bueno, sería más sencillo. Por otro lado, la profundidad de la respuesta. Obviamente, si el paciente tiene hipogama, va a ser más fácil que yo pueda detectar ese anticuerpo monoclonal de terapia, ¿sí? O sea, aumenta la sensibilidad de la electroforesis. Por supuesto, la concentración sérica que esa droga alcance, y eso va a estar muy relacionado con el momento en que al paciente le tomen la muestra, ¿sí? respecto al momento de la infusión, y en la etapa de tratamiento en el cual está el paciente. Vieron que las infusiones son más seguidas en el momento de la inducción que respecto al mantenimiento, ¿sí? Entonces es muy importante acá que el médico sepa, digamos, de estas posibles interferencias y que trate de espaciar lo más posible la toma de muestra respecto del análisis, digamos, del momento de infusión de la droga. Lo ideal sería que antes que se haga la próxima infusión, tomarle la muestra para los ensayos de laboratorio. ¿Qué puede pasar cuando el componente monoclonal del paciente presenta el mismo isotipo y además comigra en la posición electroforética con el anticuerpo de terapia? Bueno, por supuesto que voy a estar sobreestimando la concentración de esa proteína monoclonal que el paciente tenga y además puedo enmascarar, ¿sí? o confundir el tipo de respuesta entre una respuesta muy buena, respuesta parcial, una respuesta completa, y además va a ser difícil de catalogar la respuesta completa. Si yo no tengo un ensayo que me permita discriminar que esa proteína monoclonal es el anticuerpo de terapia o no lo es, va a ser muy difícil que yo al paciente le pueda brindar el perfil correspondiente a respuesta completa. Por supuesto que también hay interferencia en aquellos que tengan proteínas monoclonales de otros isotipos y de otras posiciones de migración. ¿Por qué? Y porque la aparición de una segunda bandita pequeña puede hablar de recurrencia de enfermedad de un clon diferente, puede hablar de un engas secundaria al tratamiento, parte de un fraccionamiento oligoclonal. Por lo tanto, es muy importante que estemos atentos a esta interferencia que hoy por hoy es bastante frecuente por, digamos, la expansión del uso de los anticuerpos de terapia en los pacientes con mieloma. Bueno, para mostrarles un poquito, digamos que no es tan fácil armonizar en este sentido tampoco, el CAP, digamos, nosotros tenemos acreditado el laboratorio por el Colegio Americano de Patólogos. En el 2018 realizó un survey, un desafío, porque en realidad fue simplemente una pregunta, no fue una muestra a analizar, donde era un caso clínico que se evidenciaba la aparición de una pequeña IgG-kappa en la inmunofijación, y bueno, cómo interpretaba la persona que visualizaba los proteinogramas, a qué podía corresponder este segundo componente monoclonal que aparecía. Fíjense que solo el 50% de los laboratorios respondimos que la banda podía tratarse de la presencia de un anticuerpo monoclonal de terapia, ¿sí? El resto de los laboratorios informaron que lo asociarían a una proliferación clonal secundaria o a una banda perteneciente a un fraccionamiento oligoclonal post-tratamiento o trasplante. Así que realmente es importante que nos ayornemos en cuanto a esto, que digamos, todos los profesionales estemos al tanto y que además haya una muy buena comunicación con el médico. Creo que la doctora Sánchez también ya lo había resaltado. El médico tiene que conocer de estas interferencias y tiene que avisarnos cuando el paciente ingresa en una terapia de este tipo, ¿sí? Obviamente, en los casos que uno pueda, las recomendaciones del Colegio Americano de Patólogo es contar con la historia clínica del paciente. Nosotros, por suerte, tenemos historia clínica electrónica y creo que es una de las mayores ventajas que tenemos al momento de analizar este tipo de resultados. Registrar la posición de migración en mi metodología de cada anticuerpo que exista en el mercado con posibilidad de interferencia y además considerar la capacidad de presentar ensayos de identificación. Nosotros hoy por hoy en el laboratorio no tenemos ninguno, ¿sí? Pero como ustedes sabrán, en realidad hay métodos alternativos que nos permitan discriminar entre lo que sería el anticuerpo monoclonal de terapia y el componente endógeno del paciente. La realidad es que, digamos, en el mercado existen métodos de inmunofijación, como para el daratumumab, hoy por hoy, ¿sí? El Hidragib de Sevia, que lo que hace es justamente hacer una inmunofijación
que permite correr la posición de migración del anticuerpo cuando se trata del daratumumab, ¿sí? Entonces ahí sí puedo discriminar que la banda o el componente que yo veía se trata del componente endógeno del daratumumab o de ambos, ¿sí? Hoy por hoy no existen otros métodos específicos para otros anticuerpos, pero se está trabajando en un hidrasheet para isatuximab. Y lo más importante es que estos métodos, las desventajas que tienen es que son anticuerpos dependientes, es decir, hay que desarrollar un método para cada anticuerpo de terapia que digamos, salga al mercado, y aparte, obviamente, que tiene un costo y un tiempo, ¿sí? Que hay que considerar. Por supuesto, la espectrometría de masa sería otro método que permite diferenciar las proteínas monoclonales. Obviamente todavía no está disponible en laboratorios de rutina. Y también hay artículos que hablan de métodos un poco más caseros, si se quiere, donde ellos depletan la muestra reaccionando los anticuerpos presentes en la muestra del paciente con el antígeno CD38 biotinilado, y entonces luego de la separación, digamos, de esos anticuerpos en la muestra, realizan la inmunofijación y ellos dicen que logran, estandarizando la técnica, digamos, dejar de visualizar el anticuerpo de terapia si es que estuviese presente en el suero del paciente. Como conclusiones, simplemente recalcar, digamos, que la detección y la cuantificación de las proteínas monoclonales sigue siendo un método subjetivo. Creo que de eso no quedó duda. Lo que sí es muy importante es que uno conozca las limitaciones de las tecnologías y los métodos, determine el límite de cuantificación, límite de detección, sensibilidad, que uno sepa con la metodología que cuenta cuáles son las características y qué puede informar y qué no con confianza, con precisión, con consistencia. Y además, muy importante, ya creo que nosotros lo sabemos, pero nos pasa que cuando tenemos workshop de mieloma con médicos que pueden ser de Argentina o de Latinoamérica, los médicos no están acostumbrados a leer el informe, no se fijan qué metodología utilizamos para realizar el proteinorama, si hacemos inmunofijación, qué método usamos para cadenas livianas libres, y como ustedes saben, hay variabilidad metodológica, hay variabilidad en la cuantificación, y es entonces muy importante que el médico también empiece a entender para que esta variabilidad no sume, digamos, no tenga impacto clínico en la evolución del paciente. Entonces, siempre monitoreamos por el mismo método en el mismo laboratorio, ¿sí? Ahora, siempre que podamos, se recomienda que el monitoreo sea por densitometría del componente monoclonal en un proteinorama, salvo cuando las bandas sean extremadamente pequeñas y estén por debajo del límite de cuantificación, o cuando el solapamiento con otras proteínas, como pueden ser las alfa y las beta, realmente afecta en la cuantificación, y entonces se recomienda, como ya les dije, reportar la fracción total y el isotipo del inmunoglobulina involucrado de forma inmunoquímica, ¿sí? Entonces, nunca vamos a cuantificar por densitometría componentes que estén por debajo de 1 gramo litro, ¿sí? Porque podemos no estar reflejando el verdadero estatus del paciente. Y esta variabilidad en la detección y la cuantificación, tengamos en cuenta que puede tener impacto en la clasificación de la respuesta. Si estos criterios de respuesta que mostraba Nadia al principio, el hecho de que un paciente tenga una muy buena respuesta parcial con disminución del 90% de su proteína o una respuesta completa, va a estar estrictamente relacionado con la precisión de esa cuantificación que nosotros le demos desde el laboratorio. Por supuesto, anticuerpos monoclonales terapéuticos pueden resultar también en una clasificación errónea de respuesta, podemos enmascarar una respuesta completa, y para eso creo que es fundamental la comunicación efectiva entre el cuerpo del laboratorio y el cuerpo médico tratante de ese paciente para que el informe tenga significancia clínica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad. Muy linda la presentación. Ahora vamos a cerrar la mesa. Va a disertar nuevamente la doctora Fernanda Sánchez para darle un cierre a lo que sería un informe sinóptico tentativo de McCudden. Bueno, es simplemente para terminar y de forma breve traerles este trabajo que anticipamos de McCudden sobre el informe sinóptico, con la perspectiva, como habrán visto, que tratar de armonizar y mucho más estandarizar el informe de PEF va a ser un camino muy largo y muy sinuoso que, bueno, estamos tratando de comenzar a tomar, ¿no? Un informe sinóptico es eso, es una información completa y consistente en un mismo formato, muy esquemático, y el informe que estos autores proponen tiene campos obligatorios y campos opcionales. Entre los campos obligatorios están
existe o no, de acuerdo al motivo por el cual uno pide el PEF, una banda monoclonal. El comentario interpretativo que va a seguir a los hallazgos de ese PEF y quién valida y una forma de contactarnos con esa persona para terminar el informe. Esos son los campos obligatorios. Después hay una serie de campos que se despliegan o no de acuerdo a si existe una banda y su descripción, la historia previa, etc. Analizándolos brevemente, el primer campo es, ellos lo ponen en primer lugar porque es el motivo por el cual hoy día uno pide el PEF, que es, ¿existe una banda o no? Es lo que el médico quiere saber rápidamente. ¿Cómo llamarle? Ellos le llamaron banda normal y acá disertan y los invito a leer el artículo para que vean todas las propuestas de terminología que se hicieron, pero bueno, los pros y los contras de cada una, eso lo resolverá, digamos, cada situación, cada laboratorio, ¿no? O cada organización. Lo importante es que sea claro que el clínico, por eso la importancia de hacer un equipo multidisciplinario, que el clínico cuando recibe esa información sepa de lo que estamos hablando, ¿tá? Si nuestro medio es banda monoclonal, quizás sea el término adecuado finalmente. Lo que los autores remarcan es que el término no importa una vez que lo consensuemos tanto, sino el contenido, ¿tá? Y bueno, y la respuesta que ellos dan en este campo es binaria, sí o no, dejando siempre el equívoco, porque es una realidad que a veces estamos frente a zonas que llamamos de restricción, una banda tenue, una deformación que no llega a ser una banda, y eso tiene que también figurar en el informe, y la forma que ellos encontraron de mencionar esa eventualidad es con el término equívoco. Luego, cuando la banda existe, el siguiente campo sería describir la banda, cuántas son, en qué posición están, cuantificarlas y hacer comentarios allí acerca de su cuantificación y los problemas cuando es una banda muy pequeña o cuando está en zonas conflictivas, como ya vimos. El tercer punto es la historia previa. Acá lo que importa es conocer con qué resultados anteriores de PEF y de banda venía el paciente para comentarlos en este apartado de qué era lo que se observaba anteriormente y que el médico ya pueda tener una visión de esa situación para compararla con el hallazgo actual. Y además no puedes poner en evidencia errores preanalíticos que siempre pueden existir. En cuanto a la interpretación, recordemos que acá los comentarios interpretativos, el rol es facilitar la comunicación del patrón y resaltar los cambios con ese concepto del valor de referencia de cambio. Los comentarios, digamos, primordiales es cuando no hay banda, remarcarlo, ausencia de banda, el cambio que sufrió cuando la banda persiste con respecto a los resultados anteriores y comentar si es meritorio los otros patrones clínicamente significativos que sean considerados por el staff. En cuanto a otro campo son las recomendaciones, cuando estas existen, es un campo no obligatorio, otros estudios que se pueden sugerir o cada cuánto pedir ese examen de PEF que a veces lo recibimos demasiado seguido. Y por último, el intérprete, el nombre, sus credenciales, o sea, el médico, el profesional validador y una forma de contactarme con esa persona. Y acá dicen algo que me pareció muy interesante con respecto a esto, que lo discutieron, es no solo esto te hace un nombre conocido en el ambiente clínico, sino que sobre todo esto te hace un recurso verdadero. Existís y te pueden contactar y pueden contar contigo para esta interpretación. Estos son algunos ejemplos que muestran en ese artículo los autores. Estos son los sencillos, ¿no? En este caso corren, como siempre, un control de calidad y el paciente, no ven banda, entonces el informe es no se observa banda, el comentario es no hay evidencia de banda monoclonal y quienes lo validan. En este otro, que encuentran una banda, sí, hay una banda, la describen, es una banda solitaria que está en la región gamma y acá podrían perfectamente haber añadido la cuantificación. El comentario, en este caso como es un hallazgo por primera vez, el comentario que ellos ponen aquí es que se necesita hacer la inmunofijación para confirmarlo y tipificarlo y el médico validador. Y bueno, y eso era simplemente para redondear un poco lo que habíamos hablado y esta propuesta. Resaltar la necesidad de hacer un equipo multidisciplinario si nos vamos a embarcar en esta idea de tratar de armonizar y estandarizar el informe de proteinograma electroforético y sobre todo a todos los que nos están escuchando, invitarlos ahora informalmente y en el futuro más formalmente para participar en este grupo y sumarse a nosotros en esta iniciativa si les interesa.
Y con eso concluimos. Muchas gracias por su atención. Lo último que quería agregar era darle las gracias formales a la bioquímica María Soledad Sáenz, que aceptó la invitación a la mesa y que fue muy enriquecedora. No sé si estás por ahí, Soledad. Sí, sí, no, muchas gracias a ustedes. Para mí fue un placer. Está, bueno. Y aparte agradecer que haya aceptado tener un contacto futuro en este equipo multidisciplinario que queremos tratar de desarrollar en el 2021 para poder presentar algo en el Congreso Mundial, ¿sí? A ver si puede salir algo nacional y algo regional. ¿Tá? Por Bueno. supuesto. Como les comentaba, también hay una doctora en Chile que también hizo su propia encuesta, así que creo que a nivel regional, digamos, puede haber una linda experiencia.